bien, ya estamos comenzando un nuevo día acá en el matinal de Ñuble, nuestra mañana en este día viernes 27 de noviembre y siempre, por supuesto, como todos los días viernes, comenzando de la mejor manera con un gran amigo y además panelista estable de nuestro programa, el señor Nelson Torres, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, querido Rodrigo, amigo, ¿cómo un estás? placer como siempre estar aquí los días viernes comenzando junto a ti este programa. ¿Cómo has estado? Bien, ¿Todo bien? con harta acción, haciendo varias cosas. ¿Ya? Y ayer fui a una charla de comunicación estratégica ¿Qué tal estuvo? de la Universidad del Desarrollo. Perdón por la publicidad, pero valía la pena. ¿Concepción? Claro. Concepción. No, acá fue aquí en el hotel Isabel Riquelme. Isabel Riquelme. ¿Qué tal estuvo? Interesante. ¿Y O sea, es que para mí no es más de lo que yo sé. Pero Se supone que cuando uno entra a ver una charla es para ver es como qué, para aprender, digamos, algo es nuevo. para saber qué nuevo trae la comunicación estratégica. Y cuando uno hace o quiere hacer un posgrado, es aprender o especializarse un poco más en esto. Claro. O sea, busca una profundización temática. Pero no era más de lo que yo ya sabía. No es que sea tan genio yo, no. Sino que no era más que de lo que ya tenía contemplado, del manejo de crisis. Bueno saber eso en todo caso, Es interesante estar constantemente, si uno no puede hacer posgrado, saber en qué van el camino de los posgrados, Sí. ir a las charlas de las exposiciones y mantenerse vigente. O sea, ¿Eran expositores de acá o de la UDD de Concepción. de la Universidad de Sorocaba? Muy Sí, bien, de Concepción. el Michael, el que estaba encargado del discurso ahí, bastante interesante como él exponía. Obviamente que no puede exponer el desarrollo temático de la materia, pero sí dar un esbozo hacia dónde va encaminado todo sí entregó una información del proceso de comunicación estratégica dentro de lo que es la octava región. Ya. Y fue interesante. Y después llegó al proceso de globalización, Ya. de cómo están las marcas, y aquí vamos a ir entrando un poco en el Medio Oriente también. Ah, muy bien. Que es bastante más interesante el tema y seguir No, pero aclarando el es bueno, proceso. sí, es bueno que hayas asistido. A mí me parece Sí. que también es bueno que existan estas exposiciones y estas charlas. Me gusta. Esta semana hubieron dos, me parece, en el Hotel Isabel Riquelme. Sí. Una el día lunes y una ayer. Pero eran temáticas diferentes, pero sí que es bueno que exista harto movimiento en Claro. cuanto a actividades en Chillán. O sea, En general. ojalá que sigan viniendo universidades, aunque sea a dar las charlas, Sí, pero que sigan participando, o sea, nutrirnos más de información. Sí, Chillán, yo siempre he dicho, es un diamante en bruto, como dice Sí. Abraham Cerda, y hay que rescatar eso, Potencial, y es potencial que se cultural, histórico, personaje. Exacto. Entonces hay un potencial que está muerto Sí. y que se puede seguir potenciando, y la gente no puede quedarse dormida tampoco. Por las características que hemos, ¿no es cierto?, conversado en otras Claro. oportunidades de Chillán, geográficas, políticas, históricas. Esto yo creo que es una ciudad muy atractiva para todo el país, la verdad. Esperamos que cuando se concrete, ¿no es cierto?, la región del Ñuble, también crezca la ciudad, ¿no es cierto?, en equilibrio con todo esto, con cultura, socialmente, políticamente, etcétera. Nuevos desafíos, tienen que haber nuevos desafíos, y yo creo que los nuevos desafíos ya tienen que empezar a verse. A verse, sí. Los retos, el generar. Las propuestas, los proyectos que se Claro, están presentando. ya, por ejemplo, Chillán Viejo no está ganando. A Chillán En algunos aspectos, sí. bastante más, va mucho más avanzado en Sí, esto. sí. Tiene toda vamos a hablar de ciudad empresarial, Sí, que sí, es sí, mucho sí. más potente. Un parque industrial importante que va. Bueno, y eso Claro. también genera empleo, ¿no es cierto? Un pueblo atractivo para. Además que Chillán Viejo tiene una característica bien especial, que es un punto de intersección de todo el sector de Yungay, Pemucos, el Carmen, San Ignacio y por acá también, pues Bulnes, Quillón. Entonces, es un punto obligado de entrada a Chillán. Exacto. Entonces, eso hace también que sea un punto bien estratégico interesante. Pero mira tú el fenómeno estratégico. La avenida O'Higgins, que podría haber dado entradas a Chillán, Sí. las sierras. Claro. O sea, ¿qué significa? Sí. Que no hay una visión de desarrollo. No. Es como el puente Mecano, digo yo. Es como el puente Mecano, que creo que lo están por fin arreglando. Por fin arreglando. Pero en general ahí tú te das cuenta Claro. que no había una visión y un espíritu dentro de quienes tienen que dirigir la organización, Exacto. llamado ciudad, urbe, polis, como quieran, que no ha tenido un ethos, un espíritu de decir quiénes somos Sí.
y pararse en eso y de ahí comenzar esto. Ahora yo siento, Nelson, que estamos igual en un momento, en un trance histórico, como alguien dijera alguna vez, un presidente por ahí, estamos en un momento bien especial, por lo menos en Chillán me refiero, y en Ñuble también, o sea, posiblemente van a empezar esos grandes cambios que todos estábamos soñando y nosotros mismos podemos ser protagonistas de esas historias. Eso es lo que siento yo que es interesante en lo que viene. Lo que pasa es que en estos momentos no se le puede dar, tiene que haber una participación ciudadana. Tanto que hablan de participación ciudadana, hay que darle mayor prioridad a la participación ciudadana. Sí. Ya no es solamente un grupo, un centro de investigación, de profesionales. La gente la que tiene que estar ahí. Sí, es importante que las universidades, por ejemplo, ayer había una conferencia de la Corporación del Ñuble en la Universidad del Biobío. Sí. Pero no trascendió más allá del mundo universitario. Es importante que ojalá los catedráticos, los profesores de las universidades empiecen a dar charlas sobre lo que es Ñuble Región, sobre para la gente, para bien o para mal. Sí, pero para la gente, claro. Por ejemplo, si hay detractores de que generalmente económicamente va a estar mal, exponer eso. Hay mucha gente que tiene una visión una visión, como dices tú, distinta, que quizás no ven tanto cambio en la creación de una nueva región o ¿no es cierto? Sienten que creando más regiones tampoco se termina el tema de la descentralización. Hay mucho tema. Entonces, volvamos al tema dentro de la descentralización del mundo también. Exactamente. Que nos estábamos yendo en un tema bastante interesante también. Es un tema a abordar, un tema muy interesante. Nosotros habíamos quedado en un tema pendiente. Sí. Bueno, han habido noticias también durante la semana, hoy día, por ejemplo, ayer estuvieron haciendo homenaje a las víctimas de este atentado, ¿no es cierto? Ya hace un par de semanas en Francia. También hubo rehenes. Sí, hoy día también hubo rehenes. Uy, verdad, se me olvidó. En Mali también también hubieron rehenes durante la semana. Y Vladimir Putin, hoy día lo vi en la mañana muy temprano, plantea crear un bloque antiterrorista mundial. O sea, que las grandes potencias, ¿no es cierto?, formen o tengan, ¿no es cierto?, en caso de cualquier evento terrorista en el mundo, estén preparados para poder enfrentarlo. ¿Qué te parece a ti esta? Mira, el terrorismo es muy difícil de controlar. Es que surge de varias cosas, no es solamente el terrorismo como un elemento que genere intimidación en el hoy en día existe un tipo de guerra que le llaman guerra silenciosa, ¿no? No, que es entre pequeños grupos y ejércitos armados. Claro, lo que se está dando con ISIS con el resto de los países, porque bueno, ISIS no es un ejército de un país, es una guerrilla. Es como la FARC en Colombia, es como los zapatistas en México. Exacto. No es pero si bien están muy bien armados, por el mercado negro, se han podido comprar armas. Es que no es solamente el mercado negro, yo hablaba... Estados Unidos también. Estados Unidos nutrió, y Arabia Saudita, nosotros no ignoramos un poco y perdemos la noción de la conexión arábiga, que Michael Moore en su película Fahrenheit 9/11 la deja expuesta. La relación ahí, los vínculos que existen. Claro. Sí. Y la tapadera que hay. Incluso entre la familia Bush y la familia Bin Laden. Justamente, ahí voy enfocado. Por el tema del petróleo, ¿no? Sí, es un documental. La familia Bin Laden, sí, metida. El hijo, también. Osama Bin Laden, agente de la CIA en Afganistán durante la guerra ruso-afgana. Sí. Fue quien llevó los misiles Stinger y hizo la instrucción de los mismos afganos, o sea, de las tribus afganas, en la utilización de eso para derribar los helicópteros. O sea, en algún momento Norteamérica trabajó con los talibanes y con Bin Laden para la guerra entre Afganistán y Rusia. Claro. Y él era agente de la CIA. Exacto. Imagínate, informante. Mira, yo tuve la historia en vivo de un comando Spetsnaz cuando trabajaba en línea aérea. Y él hace un relato bien simpático de cómo operaban en Afganistán. Nos mandaban en helicóptero, aterrizaban en un cerro y de ahí tenían que volverse a la base. ¿Ya? Y en ese recorrido se encontraban de repente con el padre, una madre y un niño, y el niño había cumplido los 12 años y ya venía con un fusil. Y se acercaban ellos y les invitaban a comer. Al otro día se iban y más allá empezaban a dispararle. ¿Quién era el que le disparaba? ¿Quién?
la misma gente con la que habían comido. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ellos, en la religión musulmana, tiene que si llega el enemigo a tu casa, tú tienes que servirlo como si fuera un amigo. Y después lo... Y después, Imagínate. o sea, son costumbres, son hábitos que para nosotros son como... No, claro, no, de hecho es muy distinto, es muy diferente. Entonces, muy diferente. todo Por eso nos cuesta entender de repente esa lógica, bueno, en el mismo caso de los atentados, o en el mismo caso de cómo ellos operan, digamos, nos cuesta entender a nosotros los de esta parte del Occidente. Occidente nos cuesta, claro. Mira, y Osama Bin Laden empezó a ver eso. Claro. ¿Qué pasó con un hombre que empieza a ver eso y dice, bueno, y al final, ¿quiénes son los que...? Porque viene con una instrucción, a pesar de ser musulmán, viene con una instrucción occidental. Sí. Entonces, imagínate el choque mental que tiene. No es una alabanza a Osama tampoco, pero vamos viendo eso. El tipo después se va en contra de Estados Unidos y de la CIA porque es el gran artífice de la iniquidad humana. Acuérdate que los musulmanes, sobre todo los chiitas, aunque Osama Bin Laden es sunita, habla de que el gran Satán es Estados Unidos. Sí. Y lo tienen catalogado así. Imagínate que Bin Laden se enfrentó con el comunismo y con el capitalismo. Claro. Porque la guerra con Afganistán todavía no era contra Rusia, era contra la Unión Soviética. Exacto. Porque esa guerra fue en el año 80, me parece, por ahí. Entonces, se enfrentó con los dos grandes bloques en los 80 contra el comunismo y en la década del 2000 contra el capitalismo. Mira, es tanto que cuando uno lee, por ejemplo, cómo funcionan los aparatajes de inteligencia, en esto recomiendo un libro que se llama El hombre sin rostro, de Markus Wolf, que fue el exdirector de la Stasi en la Alemania Oriental. Bastante interesante el libro porque ahí hace un relato él de cómo operan. Claro. Pero cómo operaban ellos, a través de la seducción, de las mujeres y todo eso. Pero ese era un mecanismo de ellos. Pero la sanción de los aparatajes de inteligencia contra el que cambiaba de bando o el que ya no quería seguir trabajando. ¿Ah? Y de ahí viene la costumbre, por ejemplo, de todos los narcotraficantes, del balazo en la nuca. Claro. O sea, a los tipos hay que matarlos. Claro. Imagínate. O sea, Osama Bin Laden... Son como códigos internos ahí. Pero... Claro, Osama Bin Laden no podía salir vivo de la casa. No. O sea, ahí uno entiende cuando dicen, no lo mataron, sí lo mataron, o sea, lo mataron. ¿Por qué? ¿Viste el documental del aperitivo cómo encontraron a Bin Laden? Claro. Interesante, Bien interesante. ¿Realmente mataron a Bin Laden? Hay gente que tiene la duda. ¿Tú crees que lo mataron? O sea, lo que yo estoy diciendo es que lo mataron. ¿Pero tú crees que realmente era Bin Laden? ¿Lo encontraron y lo mataron? Porque... Sí, lo mataron. ¿Sí? Lo mataron. Ahora, el hombre estaba enfermo. O sea, si hubiera estado un poco más sano, no... Estaba en Pakistán, Estaba en Pakistán, en un pueblo muy... Y lo lograron captar. Esto es un tema súper interesante cómo lo lograron descubrir, porque desde los atentados del 11 de septiembre, con Bush como presidente, ya empezó la FBI, la CIA, todos buscando a Bin Laden por todas partes. Y no lo encontraban. Cambiaron de presidente con Obama y seguían el mismo y lo lograron encontrar. Y lo que pasa es que los norteamericanos tienen un error, incluso todo el aparataje de inteligencia occidental. Confunde, cuando hablan de musulmanes, meten a todos en un saco. Sí. Tienden a hacer eso siempre. Entonces, cuando empezaron... Hasta los turcos los meten a todos. Claro, entonces cuando empezaron el proceso de investigación para descubrir, lo primero que dijeron, se fue a Irán. Sí. ¿Ah? Sí. Está en los límites de Tora Bora, las cuevas de Tora Bora, ahí está. ¿Qué hicieron los iraníes? Les dijeron, nones. Y si entra él acá, es tomado y ajusticiado por la ley musulmana. Claro. O sea, esos países no lo protegieron a Bin Laden. No, porque eran chiitas. El chiismo está en contra del sunismo. Claro. Y hay ciertas... ¿Qué países estaban bajo los sunitas? Los sunitas generalmente... Pakistán es una cosa rara, la India también. Están muy divididos ahí. Porque evidentemente que el gobierno de Pakistán sabía que estaba Bin Laden ahí. O sea... Por lo tanto deben tener más tendencia sunita. Pero ¿No le llegó ninguna sanción, por ejemplo, a Pakistán por proteger a Bin Laden? No, porque tiene el apoyo de Estados Unidos. ¿Pakistán? Sí. Eso me pareció extraño porque por ejemplo, en el tiempo que... ¿Cómo se llama Al Jazeera? En algún momento Estados Unidos estuvo a punto de invadir Al Jazeera.
O sea, Al Jazeera es medio de prensa. Sí, y Estados Unidos estuvo a punto de invadirlo porque ellos eran los únicos que pasaban todos los videos de Bin Laden, ¿te acuerdas? Sí. Cuando Bin Laden, por ejemplo, hablaba, no se sabía cómo llegaba esa información hasta Al Jazeera. Entonces Estados Unidos empezó, pero ¿cómo? O sea, entonces ahí hay una conexión... Lo que pasa es que... O de mano en mano, no sé cómo se podía... Yo creo que fue mano en mano. Tenía cámaras, Osama Bin Laden filmaba sus cosas, exponía sus cosas, y esos cassettes sacaban una copia en otro lado y de ahí se lo entregaban a Al Jazeera. O sea, no había una conexión muy directa entre Al Jazeera. Sería muy tonto que dejar entrar en medio de prensa, que el propio Bin Laden hiciera una conferencia de prensa. Exacto. No, la conferencia de prensa era que le ponían las cámaras que eran de él, filmaba y se llevaba el cassette. Este tema realmente son son interesantes y da para muchos capítulos. Vamos a seguir abordándolo. Hoy vamos a ir al tema de Siria. Habíamos quedado en la semana pasada. Habíamos quedado en todo el tratado, nos volvamos hacia atrás, Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano, derrotado en la Primera Guerra Mundial, se rinde, el Tratado de Sèvres, pero detrás de ese Tratado de Sèvres antes había un tratado secreto entre Inglaterra o Gran Bretaña, el Imperio Inglés, el Imperio Británico, claro, y los franceses y Francia. ¿Y en qué quedaron? El Tratado de Sykes-Picot se dividía el territorio que había pertenecido al Imperio Turco Otomano en franceses e ingleses, donde la mayoría del territorio del Medio Oriente, no del África, sino que lo que es el Levante, ya sabemos lo que es el Levante, lo que es la Palestina, Jordania, Arabia Saudita y toda la península arábiga e Irak quedaba en manos inglesas. Inglesas, sí. Siria, parte de Jordania y el Líbano quedaban en manos francesas. Sí, exactamente. Entonces ya había una división. ¿Qué pasó? Claro, ahí uno empieza a entender por qué con Francia el tema, o sea... Claro, empieza la división territorial. Es tanto que Inglaterra jamás ha bombardeado Siria. No. Pero sí ha bombardeado Irak. Irak, sí, exacto. Qué increíble. Mira, bueno, esto se genera a partir también después del término de la Segunda Guerra Mundial. Qué increíble lo que pasa en la misma guerra y lo que pasa después de la guerra. O sea, todo esto es producto, bueno, la Guerra Fría también, ¿no es cierto? Pero te das cuenta de lo increíble, o sea, la Segunda Guerra lo que provocó también... La primera y después, la segunda también genera... Claro, todo lo que provoca, digamos, o sea, es impresionante, porque estos son subproductos de esta guerra. Claro, bueno... Tiene razón, Inglaterra nunca, o sea, ha invadido Irak, pero nunca Siria. Claro. Los franceses sí. Los franceses han invadido Siria. Sí. ¿Por qué? Porque siguen teniendo dominio, o ellos juran tener dominio. Correcto. Y ahora van a entender por qué los atacaron. Ya. O sea, el ataque a Francia no fue una cosa fortuita. Una cosa fortuita de unos terroristas malvados que entraron y mataron. Sí, había un desquiciamiento. Entiendan que en las guerras los que operan principalmente no es personas muy sanas. Si para apretar un gatillo no se necesita tener inteligencia, hasta los niños juegan apretando gatillos. Entonces es tener a unas personas que sí crean totalmente persuadidos en que eso es lo bueno, sin que se cuestionen nada, y se los mandan. Correcto, eso es lo que hacen. Y eso es lo que hacen. Y eso se debe al fundamentalismo árabe. Muy extremo. Claro, acuérdense que hubo dos fundamentalismos. En Occidente todos hablamos de fundamentalismo musulmán, pero hay una diferencia. Hay que tenerlo claro. El fundamentalismo árabe, que es desde Irak, la península arábiga, hasta el Levante, lo que conocemos como la Palestina, el Líbano y parte de Siria. Y tenemos la otra parte, que es la chiita, que es de origen persa, que parte de Irak, parte de Kuwait y toda la zona que entra hasta la Unión Soviética. Todo eso es chiismo. Claro. Ellos seguían por el ayatolá. Mira. Estas son las dos grandes divisiones, digamos. Los sunitas seguían por los califatos. Claro. Por eso, por ejemplo, ISIS habla de... Y Bin Laden era sunita. Era sunita. Y los de ISIS también son sunitas. Son sunitas. Boko Haram, Al-Qaeda, Estado Islámico o ISIS, todos sunitas. Por el otro lado, ¿existen movimientos extremos de los chiitas? Sí, hay un movimiento que combate a Israel.
¿Hamas? No, el otro. ¿Cómo se llama el otro? Ah, ese me fue el nombre. Hamas y el... Bueno, pero es el otro bando. Y esos son de origen chiita. Esos son chiitas. Chiita. El chiismo, ¿dónde adquiere? Mira tú el fenómeno. Ellos son persas. Sí, claro, del origen Claro. son persas, sí. Cuando... Mira, qué increíble cómo todos los días se aprende algo. Muy bien. Mira tú el fenómeno. Cuando surge la raza aria en la India y se desplaza hacia Europa, ¿ya? entra por la zona de Persia y se estanca ahí también un poco. Un tiempo, ya. Por lo tanto, ellos también se consideran arios. Mira. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla, los alemanes tuvieron dos legiones. La legión iraní, ¿ya? Y la legión árabe. Ya. Ahora, es una aberración si uno lo lleva con un concepto racial. Los árabes y los israelitas son de la etnia semita, son de la raza semita, son semitas los dos. Ya. Los árabes y los judíos. Los israelitas. Y los judíos, claro. Es que para mí la religión es judía. Un origen común. Claro, son de origen común. Sí. Entonces no... es una aberración la lucha entre ellos. Es que lo que pasa es que, claro, que como territorio en sí, los judíos nunca lo habían tenido, digamos, siempre han estado como un pueblo nómade. Claro. Entonces ya después de la Segunda Guerra, cuando se le otorga el territorio, ahí... Es que vamos a entender varias cosas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Los iraníes optan también por los mismos pensamientos nazis. ¿No te puedo creer? Claro. ¿Por qué? Porque por el hecho de que la raza aria se había asentado en esos territorios. Claro, pero territorios persas. Claro, los alemanes, o sea, la Wehrmacht y las SS, cuando avanzan estas tropas, llegan al Cáucaso, acuérdense de Stalingrado, y avanzan un poquito más acá, y se conectan con los cosacos y con estos pueblos de origen musulmán, los cuales optan en masa nutrir a las fuerzas nazis con hombres y combatir a la Unión Soviética. Y los fueron convenciendo justamente por este motivo, por este origen común. Porque se sienten, claro, los aceptaron. De la raza aria. También. La raza aria es la que hablaba Hitler, por supuesto. Claro. Que la raza que tenía que prevalecer en el mundo, etcétera. Exacto. Y que tenían origen de la India parte de la raza aria. Entonces, mira tú el fenómeno que viene. O sea, claro, aquí vamos conociendo cada vez más antecedentes porque estamos ya entrando en más detalles, son súper buenos. Ya, la idea de Rommel, que combate en África, era entrar en Egipto y de Egipto seguir entrando en todo el territorio que ya pertenecía a Inglaterra y Francia. Claro. O sea, al Medio Oriente. A Siria y a Irak. Claro, e invadir a través de Irán y las fuerzas iraníes. Por el otro lado, la Unión Soviética. Y con eso, la Unión Soviética se liquidaba como fuerza. Pero ahí estamos hablando en plena Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial. Rommel quería llegar a la Unión Soviética. Claro. Ahora, la fuerza que tenía Rommel no era para llegar. Pero el sueño... ¿Por qué Rommel quería llegar? Se supone que estaban aliados entre Estados Unidos... Porque Rommel era... Más allá del... Erwin Rommel era nazi. Acuérdate que era el Afrika Korps. Sí. Con las fuerzas aliadas italianas, él ideó un plan para llegar hasta allá. Ya. Lo que pasa es que Hitler le dijo que no. Igual, ¿tú crees que no lo hubiese logrado en todo caso? No lo hubiera logrado. Era muy pequeña la fuerza que tenía. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de Siria, tú nos decías que, bueno, esto tiene una razón, digamos. Terminando, viene el fundamentalismo, surge el fundamentalismo. El fundamentalismo debido a la explotación que hacía Occidente de los territorios, sacando el petróleo y explotando a la gente. Desde siempre. Sí, y empobreciendo más a la gente, precarizando la vida de la gente. Entonces empieza toda esta explosión fundamentalista. Ahí surge, por ejemplo, el Shah de Irán, con toda la crueldad que tuvo, que no fue menos que acá en los casos torturados, detenidos, desaparecidos, exactamente lo mismo, muy parecido. Y surge como el Ayatollah Khomeini, y desde Francia, a través de cassette, él exponía sus ideas. Y son los estudiantes universitarios que venían del Irán, en Francia, los que empezaron a llevar esta información. ¿Hasta Francia? Hasta Irán. Hasta Irán. Sí. Pero el fundamentalismo árabe es distinto.
se orquesta también desde las barriadas de estos países, pero no tienen claro, como los iraníes, un líder. Ah, ya. Los sunitas en eso son califatos, pero no saben a quién apuntar, pues. Entonces, los países de acá, Jordania, Siria, Irak, no tenían un líder, un referente. ¿Qué siguen los sunitas en un principio? A los mismos dictadores que surgían en estos territorios ya divididos por Occidente y que venían de los países Inglaterra o Francia a dirigir. Entonces, es un mundo que se va aclarando, uno va entendiendo más la cosa, por qué surge esto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Bashar al-Assad, como le dicen, el padre y él eran chiitas. ¿Ya? De Irán no, porque también habían corrientes que seguían un poco esta. Correcto. Pero es minoría. Ya. Vamos a dejar parte de este tema para la próxima semana. Sí. Para cerrar podemos hacer un punteo. Mira, es importante seguir contando la historia. Me parece súper bien porque vamos paso a paso, vamos muy bien. Ir aclarando de a poquito. Sí, porque es harto, pero es bueno que ir haciéndolo por parte porque la gente lo va entendiendo. O sea, ya pasamos la Segunda Guerra Mundial, quedamos claros las tendencias y la división clara de que ya los iraníes no son árabes, son persas. Son persas. Ahora, los sirios son sirios, no son árabes, pero sí se unen al mundo árabe. Sí. Mira, todas las conexiones que existen. Claro, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ISIS, son surgidos de Occidente. Vamos a entender de que el Estado Islámico y la tendencia esta no es una cosa, si bien explota todo este desconformismo de los fundamentalismos árabes, es una explosión más que nada generada por Estados Unidos para contrarrestar otras fuerzas. El terrorismo surge de una necesidad de precarización de un territorio, de unas personas, de un empobrecimiento, que no encuentran más salida que la acción armada. Y generar temor. Las FARC aquí todavía no es muy claro el proceso que tienen, porque han pasado de una época revolucionaria a asumir un poder más territorial. Y hoy en día hasta se han involucrado con el narcotráfico. Pero nadie entiende cuál es el objetivo final que tienen. Exactamente. Vamos entonces a dejar, querido amigo, para la próxima semana. El tema ya está muy pero muy bien expuesto y también vamos avanzando para que también la gente lo comprenda, así que me parece excelente. Muy bien expuesto la idea. Gracias. Y un tema, por supuesto, que es súper interesante. No, es muy interesante para entender todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo, en el fondo. Querido amigo, nos reencontramos junto a ti la próxima semana. Vamos a estar el viernes 5 de diciembre la otra semana. Ya finalizando este 2015. Si quieren, vayan a ver una película que se trata de En el corazón del mar. La historia de Moby Dick. Interesante, entretenido. Gracias, amigo. Y nosotros vamos a ir a una nueva pausa y volvemos de inmediato al matinal. Vamos a un corte y regresamos.